Buenas tardes. Estamos en familia, por lo que vemos. Bueno, como han podido comprobar, ha habido algunas dificultades de última hora. Ya sé que es un lugar común, pero eso de los riesgos del directo es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, el plan de esta sesión es presentarles a ustedes un proyecto en el que están trabajando las academias de la lengua española que se llama el Corpus del Español del siglo XXI, en abreviado CORPES. Debo decir al principio que estamos realmente agradecidos a la organización de este Foro Internacional del Español de que nos haya brindado la oportunidad de traer aquí este proyecto en el que tanta ilusión, tantas horas de trabajo y tanta gente está implicada. Ahí tienen los datos fundamentales, tienen las páginas de la academia desde la cual pueden llegar a la aplicación que en la segunda parte podrán ver. Es decir, que el plan de la presentación, que vamos a ir un poquito mal de tiempo, será que al principio yo les cuento las grandes líneas del proyecto, las grandes líneas del corpus, y Mercedes Sánchez, que es la coordinadora del equipo central, hará un intento de demostración de cómo funciona la versión que está ahora mismo en la calle, precisamente desde esta mañana, ¿no? Para celebrar el 23 de abril, el Día del Libro, Cervantes, el español, etc. Me parece que vamos a tener que darle hacia abajo. Mira a ver. ¿Así? ¿Con esto? Tampoco. La flecha. Bueno, gracias. Una presentación muy rápida. La lingüística de corpus es, para decirlo muy rápidamente, la consecuencia más importante, más llamativa del peso que las computadoras tienen en la vida de todos nosotros, en todos los aspectos de la vida, desde hace 50, 60 años. Así que, bueno, miren todo lo que nos está rodeando, incluso con sus problemas y sus defectos, pero esta es la vida que nos ha tocado en estos años. De modo que todo lo que ocurre entre nosotros en los últimos 25 o 30 años es bastante diferente de lo que sucedía hace no mucho tiempo. Y esa repercusión que tienen las computadoras y la computación en nuestra vida diaria se puede observar también en las disciplinas científicas y en concreto en lingüística, donde ha habido, como pueden ustedes ver en el último párrafo de lo que está ahora mismo en la pantalla, dos grandes acontecimientos muy llamativos, dos zonas de innovación que muestran una diferencia muy fuerte con lo que ocurría en la lingüística tradicional hace 30 o 40 años, ¿no? La primera es la revolución de la lexicografía, los diccionarios electrónicos y todo lo que está asociado a ellos, y en segundo lugar lo que llamamos lingüística de corpus. Corpus, como saben todos ustedes, es una palabra latina, es el origen de la palabra española cuerpo y de todas las paralelas en las lenguas románicas, pero en latín significaba también un conjunto de objetos de diferente naturaleza. Y en este sentido es en el que se utiliza en la lingüística actual. De modo que, como pueden ver, la voy a leer porque cada parte de la definición es un elemento de interés al que me refiero enseguida. Llamamos en lingüística corpus a un conjunto de textos o de fragmentos de textos naturales, enseguida explico esto, deben estar almacenados en formato electrónico y que en conjunto son representativos de una determinada lengua o de una cierta variedad lingüística. Y además esa reunión se hace con el fin de que los textos y lo que contienen puedan ser estudiados científicamente. Vean, en esta definición rápida, pero muy pensada, hay unos cuantos elementos que requieren un poquito más de atención. En primer lugar, los textos tienen que haber sido producidos en condiciones reales, en condiciones naturales. Es decir, antes fueron una noticia de periódico, una novela, la transcripción de una conversación que dos personas mantienen
su casa o en una cafetería, una obra de teatro, un noticiario de televisión, etcétera, etcétera. Es decir, los textos están ahí con independencia de que luego, en un momento determinado, hayan pasado a formar parte del corpus o no. Por supuesto, deben estar en formato electrónico, porque si no es así, no es posible recuperar con rapidez esa información. Piensen que en el título de esta comunicación dice 400 millones de palabras, y no es mucho. Es decir, tenemos que recuperar, y que no pase más de un par de segundos, la información que las personas que hacen la consulta necesitan. Luego, además, como dice ahí, tienen que ser representativos de la variedad, es decir, tienen que reflejar, si es un corpus de español, pues lo que es el español en este momento, lo cual quiere decir tipos de textos variados, de todos los países en los que se habla español, etcétera, etcétera. Tiene que ser posible el análisis científico, no solo lingüístico, porque, por ejemplo, en sociología o en historia también se emplean. Y, por último, debe permitir el enriquecimiento de esos textos que están ahí mediante la adición de información que puede ser de carácter morfosintáctico, o sintáctico, o semántico, o pragmático. Es decir, que el texto es solo el punto de partida y, como verán en la segunda parte que va a hacer Mercedes Sánchez, añadimos una serie de información que es la que permite hacer luego una recuperación, no simplemente por la forma gráfica que tienen las palabras, sino por elementos mucho más abstractos, que son los elementos de tipo gramatical. Bueno, simplemente hay que tener en cuenta que un corpus es un conjunto de textos, pero es mucho más que eso. Lo fundamental en el corpus es que es un conjunto de textos que tiene, dicho con una palabra que se aplica en muchos otros lugares, tiene un diseño. Es decir, ha sido pensado con una determinada configuración y precisamente para lograr unos determinados objetivos. Cuando hacemos la configuración del corpus tenemos que responder a preguntas del tipo ¿qué tamaño va a tener? ¿Va a ser solo de español actual o también habrá español de otras épocas? ¿Va a haber textos de prensa? ¿Va a haber textos orales? Como ven, son todas preguntas cuya respuesta va dirigida precisamente en esta dirección. No sería posible decir aquí tenemos un corpus de español actual y que no hubiera textos de todos los países donde se habla español, o que no hubiera textos de prensa, o que no hubiera textos orales, ¿no? Por lo tanto, el diseño, la forma en la que se configura es el elemento fundamental. Por supuesto, todo el mundo sabe que en la red, en eso que llamamos la red, hay miles de millones de palabras en todas las lenguas y desde luego también en español. Por tanto, no es que la confección de un corpus, que es algo muy caro, sea algo que camina en contra de la utilización de los buscadores comerciales que todos conocemos para un determinado fin que tiene que ver con saber si se utiliza una palabra, cómo se escribe, de qué forma se escribe más, qué es lo que significa, en qué contexto se emplea, etcétera, etcétera. Los textos están en la red y es bueno utilizarlos. Lo que sucede es que cuando se hace un corpus, esa información adicional a la que me he referido hace un momento se convierte en un elemento básico, un elemento fundamental, que responde precisamente al objetivo que está marcado en el último párrafo de la transparencia que está ahora mismo en la pantalla, ¿no? Que es que cuando se trabaja en lingüística, quizá no en todas las disciplinas, pero sí en lingüística, lo que cuenta fundamentalmente no es saber qué frecuencia en general tiene una palabra o tiene un determinado fenómeno gramatical. Lo que realmente interesa es saber con qué frecuencia aparece esa palabra, esa expresión, ese fenómeno en un cierto tipo de textos y con qué frecuencia lo hace en otro tipo de textos. Y puede ser comparar la frecuencia de una expresión en España con respecto a lo que sucede en Colombia o en Venezuela, o comparar la frecuencia o las características o el significado de una expresión en textos periodísticos de economía y comparar con lo que sucede en, por ejemplo, novelas o obras de teatro de un país o de otro, etc. Es decir, lo que nos interesa fundamentalmente es la
comparación de los perfiles relativos de esas expresiones. Y, como se puede entender fácilmente, primero, esto no se puede conseguir en un buscador comercial porque no está pensado para eso, sí para otras cosas, no lo tiene entre los objetivos. Y, en segundo lugar, esto es posible gracias al enorme esfuerzo y la enorme inversión en tiempo y en personal que hay que hacer para conseguir que cada texto que está dentro del corpus lleve una caracterización suficiente acerca de quién es su autor, dónde fue editado, de qué año, a qué tipo pertenece, es una noticia de periódico. En caso que sea una noticia de periódico, no es lo mismo una carta al director que la editorial, o que una noticia de deportes, una noticia de economía, etc. Esa caracterización que lleva tanto tiempo, supone tanto esfuerzo, es lo que luego le da toda la riqueza al corpus, y es precisamente lo que tienen marcado aquí ahora mismo, ¿no? Es decir, que por un lado caracterizamos todos los textos de acuerdo con sus ascripciones originales y sabemos a qué tipo pertenece cada uno de ellos. Pero, en segundo lugar, procesamos esos textos mediante técnicas que proceden de la lingüística computacional, que añade a cada forma gráfica que está en el texto la información léxica y gramatical que le corresponde. De modo que, mediante unos programas complicados de construir, pues llegamos a caracterizar cada forma más o menos al estilo en el que cuando yo hace ya muchos años iba a la escuela se llamaba el análisis morfológico, ¿no? Es decir, que a una forma como llegaremos, por ejemplo, le asociamos automáticamente, ¿no?, una información que dice es la primera persona del plural, del futuro, del indicativo, del verbo llegar. Si lo piensan así, bueno, eso es bastante trivial, es bastante fácil, podemos hacerlo, únicamente en la parte automática hay que poner un poquito de cuidado en la computación, pero una lengua como el español, y en general las lenguas, no siempre son tan fáciles como esto, ¿no? Piensen en formas del estilo vino, por ejemplo, o formas como casa. Tenemos que saber en cada una de las apariciones si el vino o la casa que aparece en un texto pertenecen a la clase de palabras que llamamos sustantivo o, por el contrario, son de un verbo. Es decir, que tenemos que volcar sobre una serie de programas informáticos, para decirlo rápidamente, el conocimiento lingüístico que un hablante aplica a los textos con toda naturalidad. Y, bueno, como digo a veces a mis estudiantes, esta es una de las cruces que tenemos que sobrellevar quienes trabajamos en este terreno, porque encontramos que es muy difícil hacer automáticamente aquello que todos los hablantes hacen con toda naturalidad, continuamente, y 17 o 18 horas al día, ¿no? Y eso es muy difícil, como saben todos los que han trabajado en este terreno, o se aplican a la traducción automática o reconocimiento de textos, etc. El resultado de todo esto es que ahora mismo, gracias a las posibilidades que nos brinda la computación, tenemos máquinas que son capaces de procesar grandes cantidades de información y hacerlo de modo muy rápido, de modo que damos el servicio inmediato a las solicitudes que hacen las personas que hacen las consultas en el corpus. Pero es que además, como van a ver dentro de un momento, estamos en una fase que podemos llamar de integración de posibilidades, ¿no? Yo hasta ahora les he hablado, porque es la zona fundamental, la que nos interesa básicamente, de lo que sucede en los textos escritos. El texto escrito lo almacenamos en formato electrónico, lo procesamos, lo colocamos en unas aplicaciones de consulta, de modo que si ustedes al salir de la sesión de la tarde tienen curiosidad, visitan la página de la Academia, pueden recuperar los ejemplos que corresponden a una palabra, a una determinada expresión en general, en un determinado país, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer mucho más y estamos caminando ya en esa dirección, porque esa enorme capacidad de computación a la que me refería hace un rato y velocidad de proceso nos permite tener capas en el mismo producto. Es decir, podemos tener la transcripción de una conversación, por ejemplo, o la transcripción de una noticia de radio o de televisión, y
haber hecho la transcripción de modo que está, nosotros decimos que está alineada con el sonido. Es decir, sabemos a qué fragmento del archivo de sonido corresponde cada uno de los fragmentos de la transcripción. De modo que cuando se hace una consulta y se recupera una información a través del texto, para decirlo rápidamente, el programa sabe a qué zona del audio tiene que ir, se recupera y entonces tenemos el texto por un lado y tenemos también el audio, tenemos el sonido. Bueno, del mismo modo podemos tener también el vídeo. Esto en análisis estrictamente lingüísticos no interesa demasiado, pero sí a medida que van entrando componentes pragmáticos, por ejemplo, ¿no? Y nos interesa saber pues, qué gestos hace una persona cuando habla, o si dos personas se están mirando o no, si se dirige a la cámara, se dirige a los espectadores, etcétera, etcétera. Así que, como ven al final, podemos, si llega a interesarnos, tener la transcripción de una conversación en algo que es un formato ortográfico corriente. Pero además podemos tener el sonido alineado, podemos tener el vídeo correspondiente, podemos añadirle una capa con la información morfosintáctica que nos permita recuperar los casos de los imperativos de algún verbo o los imperativos en general. Otra con el texto analizado sintácticamente que nos permita recuperar los casos en los que hay una cláusula que lleva un predicado con un complemento que no sea un complemento directo, sino que sea un complemento de régimen o algo así. Todo eso es posible con esa integración de niveles y de características a las que me he referido. Pues bien, en el año 2007, cuando las Academias de la Lengua tuvieron su congreso en Medellín, en Colombia, fueron conscientes de que los corpus que había hasta ese momento, están a disposición de todos ustedes en la página de la Academia, se habían quedado un poco cortos en cuanto a extensión y con unas aplicaciones de consulta que ya no respondían. Son corpus diseñados en el año 95 y en este terreno, lógicamente, 15 años es muchísimo tiempo, ¿no? Así que la Academia Española propuso en el Congreso de Medellín acometer la confección de un corpus nuevo, distinto, de nuevo sello, de nuevo cuño, que se iba a llamar Corpus del Español del siglo XXI, ¿no? Y las academias lo acordaron, encargaron a la Academia Española que cumpliera ese encargo, que lo llevara a cabo, y como pueden ustedes ver, desde entonces hemos estado trabajando en ese proyecto, en primer lugar, con el asesoramiento y la colaboración de todas las demás academias de la lengua española, el patrocinio de Banco Santander, la colaboración de grupos editoriales y autores que nos ceden con mucha generosidad textos que si tuviéramos que introducir por otras vías nos daría mucho trabajo, y con la participación de algunos equipos de codificación pertenecientes a diferentes instituciones españolas y americanas, y las responsables de uno de ellos, aunque no las veo, están por ahí sentadas en algún momento. Llevamos entonces desde hace ya unos cuantos años trabajando en este proyecto. Ahí tienen el resumen de las características básicas del corpus. Como ven, son 25 millones de formas ortográficas para cada uno de los años, de modo que cuando termine la que hemos empezado a llamar su segunda fase en 2018, tendrá 25 millones de palabras para cada uno de los años comprendidos entre 2001 y 2016, esto es 400 millones de formas, distribuidas al 70% en América y el 30% en España. Añadimos textos de Filipinas y de Guinea Ecuatorial, lleva notación morfosintáctica, lleva una tipología textual muy enriquecida y, como van a ver dentro de un momento, una aplicación de consulta muy flexible, muy poderosa, muy fuerte, y si la red se porta bien, muy rápida también, aunque eso no está garantizado. Y tiene, como podrán ver, algunas utilidades adicionales que se hacen sobre la marcha, es decir, es un cálculo dinámico y ese desde el punto de vista computacional tiene mucho mérito, como por ejemplo calcular las coapariciones de un determinado lema en el conjunto de los textos o un subconjunto seleccionado. Las coapariciones son las palabras que con mayor frecuencia aparecen en el contexto inmediato de otra, es decir, las que tienen más facilidad para coaparecer, de ahí el nombre con ellas.
Así que, como ven en el diseño, es un corpus abierto. Yo acabo de hablarles de 25 millones y de 2016, pero si todo va bien, esto continuará, de modo que 4 años después tendrá 500 millones, 4 años más allá 600, etcétera, etcétera. Lo más importante es que en la configuración, en el diseño, en la aplicación de consulta del Corpes, hemos tratado de tomar, si me permiten la expresión, lo mejor de cada mundo, ¿no? Hemos intentado tomar lo mejor del mundo de los corpus pequeños, muy cuidados, y lo mejor del mundo de los corpus grandes. Es decir, de los corpus pequeños tomamos la flexibilidad que tiene la aplicación de consulta. Y de los corpus grandes hemos tomado el tamaño. Es decir, que más o menos lo que queremos es que sobre 400 millones de formas se pueda hacer algo muy parecido a lo que se hace con corpus pequeños del estilo de 2 millones, 2 millones y medio, 5 millones como mucho. Y esto, como decía hace un rato, requiere un enorme esfuerzo computacional. Ahí tienen lo fundamental del Corpes, como lo van a ver dentro de un momento, y vamos mal de tiempo, salto esta parte y simplemente termino dándoles la historia que hemos seguido hasta ahora. Desde esta mañana está en la red a disposición de todos ustedes porque el recurso es público, la versión 0.8 que tiene unos 207 millones de formas, algunos de ellos con el sonido alineado y sobre todo para los gramáticos que puedan estar entre el público, con especial cuidado a quienes quieren investigar no sobre el léxico, que es muy respetable y muy interesante, sino ya directamente sobre gramática, como van a ver enseguida en la exposición de Mercedes Sánchez. ¿Qué te dejo? ¿Era este? No, este. A la página. ¿Te sostengo eso? No, yo creo que tengo la mano bien. Sí. Buenas tardes. Yo quiero mostrarles la aplicación que sirve a la consulta del corpus del español del siglo XXI, del Corpes. La aplicación que yo les voy a mostrar está accesible desde la página electrónica de la Real Academia Española. Entramos como están viendo ustedes. Sí, la visualización me parece que va a ser un poco complicada. Vamos a ver si conseguimos o bajarla un poquito más. ¿Así? ¿Se encuadra bien? ¿Sí? Más o Bueno, menos. como les acaba de explicar don Guillermo Rojo, los textos que forman parte del Corpes reciben una codificación y una notación morfosintáctica que hace posible la posterior recuperación de la información contenida en él y además de un modo selectivo. Es decir, al introducir codificación, introducimos marcas que dan cuenta del origen del texto, es decir, de cada una de las palabras que lo componen, y se convierte después en todos los parámetros de búsqueda. América, España, saben que la composición del Corpes en un 70% de los textos proceden de América, en un 30% de España, textos escritos, textos orales desde esta última versión, textos procedentes de ficción, de no ficción, de internet, libro, es decir, se van seleccionando según una serie de parámetros que son los que se codifican además en la cabecera y que permiten después la recuperación selectiva de la información. Además, la notación morfosintáctica permite la selección por categoría gramatical. Eso es la anotación y la codificación que permiten realizar búsquedas que de una manera muy básica yo les voy a explicar en algunas básicas y podemos realizar después alguna otra. En la pantalla más básica, que estamos aquí, realizamos la búsqueda de la forma global. La pantalla, se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. La pantalla devuelve el número de casos
la aplicación devuelve el número de casos y el número de documentos en los que se contiene ese ejemplo de uso real de la lengua, que son las concordancias obtenidas a través del corpus. Cada una de las líneas nos da una información básica sobre la clasificación cronológica, la clasificación por país, y si pasan además el país al que pertenece el texto en el que se ha producido y el año que sirve para su incorporación en el corpus. Y si pasan el cursor por cada una de las palabras, pues aparece también el análisis morfosintáctico. Seleccionamos la concordancia que devuelve el contexto en el que se ha producido la forma que estamos buscando, la referencia bibliográfica del texto que lo contiene y los datos de la concordancia en la clasificación del corpus. Es decir, los datos que hemos introducido en la cabecera, que es del año 2001, el criterio que se ha introducido es el de primera edición, se trata de medio escrito, del bloque no ficción, en este caso es un libro, clasificado de artes, cultura y espectáculos de Argentina, de la zona del Río de la Plata. Bien. Podemos buscar, desde luego, arroja una barbaridad de casos que de alguna manera tendremos que filtrar para poder conseguir que los datos sean suficientemente manejables como para poder realizar los análisis lingüísticos que necesitemos. Podemos realizar también búsquedas de concordancias por palabras y por variantes. Vamos a buscar, realizamos una nueva consulta. Y realizamos una búsqueda sin seleccionar subcorpus ni clases de palabra del lema venir, de la palabra venir, para que nos devuelva todas sus variantes. Bueno, la respuesta también nos devuelve más de 116 casos, pero todas las variantes del lema venir hemos conseguido tenerlas porque detrás tenemos esa anotación morfosintáctica. Pinchamos sobre cualquiera de las concordancias y abajo pues aparece la referencia bibliográfica y los datos de clasificación en el corpus. Bien, otra consulta tipo se puede realizar introduciendo la forma con su grafía original, de manera que lo que vamos a obtener ahí son todos los casos de guión sin tilde, y como ven aparecen ya bastantes menos, 117 casos, solo en 84 documentos. Podemos realizar también búsquedas en lema y forma, es decir, en una palabra, y si queremos encontrar solo ejemplos que nos muestren variantes. Sí. Las variantes de una determinada forma, de manera que en el del lema ver no queremos todas las variantes del verbo ver, sino solamente las correspondientes a la forma viste. De esta manera, las concordancias que obtenemos solo son esas y vamos seleccionando cada vez un subcorpus menor de palabras y sobre el que se pueda trabajar. También podemos buscar por clase de palabra de manera que podemos buscar la palabra aviso, la forma aviso, pero solamente cuando es un sustantivo, cuando funciona como sustantivo. La verdad es que la rapidez sí que... Esta última aplicación además ha utilizado ya unas técnicas bastante más fuertes que permiten tanto la rapidez como la obtención de ejemplos cruzando parámetros que
que a veces antes hacía muchísimo más lenta la respuesta de la aplicación. Por supuesto, puede realizarse también consultas con texto libre, hasta 10 formas, de tomo y lomo. Y no estamos seleccionando nada, estamos viendo en tiempo real la respuesta de la aplicación y sin seleccionar tampoco ni por subcorpus ni proximidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que algunos casos son casi todos los casos pertenecen a España, hay de Chile también, etcétera. ¿De acuerdo? Pero además, en esta última versión, como les comentaba hace un momento don Guillermo Rojo, se han incorporado textos orales con el texto alineado, de manera que es posible la recuperación no solamente del texto, sino también del sonido que le acompaña. En esto podemos buscar la forma vídeo, pero solamente seleccionando el subcorpus oral. Y muy pequeñito. Las concordancias sonoras, las concordancias que llevan sonido alineado, están acompañadas del icono del altavoz que nos muestran que es posible su reproducción, ¿no? De manera que pinchamos sobre la concordancia. Sabemos que tenemos un texto de Ecuador y queremos escuchar la pronunciación de esa forma, en la concordancia, en ese texto. Esperemos que, además de la red, funcione ahora bien el sonido. Vamos a subir un poquito más el volumen. No sé si lo escuchan. ¿Lo escuchan? No. Vamos a poner... ¿No? Podemos poner el micrófono. Libros, revistas, música, videos, regalos, novedades y mucho más. Estamos ubicados en el mejor lugar de Quito, Avenida Colón. Es una concordancia sonora que procede de Ecuador, de una grabación, de una retransmisión deportiva, probablemente la parte que corresponde pues, a algún tipo de anuncio. La pronunciación video podemos cotejarlo con una concordancia procedente de España. Y claro, con esto se puede demostrar que hay tecnología, pero luego uno pues, puede ver su vídeo, puede leer carteles, puede hacer algún tipo de experimento y tal, y al final pues yo creo que la gente entiende. De manera que es posible la reproducción, como les indicaba. Vamos a ver una que me gusta especialmente. Estamos buscando, recuerden, sobre más de 200 millones de formas. 900.000 proceden de la parte oral. Para aficionados a Internet, ¿qué significa www? En inglés, wait, wait, wait. O sea, esperar, esperar, esperar. Mientras que en España, esa concordancia sonora procede de Chile, mientras que en España... Que sería www.solidaridad digital. Bueno, de manera que podemos cotejar perfectamente cómo se dicen, cómo se pronuncian formas en todos los países del ámbito hispánico. Bueno, pues vamos a realizar un par de búsquedas finales, porque es posible, vamos a un poquito al más difícil todavía, no vamos a buscar ni por lema ni por forma determinada, sino por categoría gramatical, por clase de palabra. Es decir, vamos a buscar sustantivos en femenino, singular, doblemente adjetivados,
en novelas argentinas de 2004. Si soy capaz de acordarme de todo lo que he dicho, pues vamos. De manera que seleccionamos sustantivos, cualquier sustantivo. ¿Qué he dicho? He dicho en femenino, singular, por si se les había olvidado. Y vamos a buscarle por proximidad un adjetivo. Sale diferente aquí la pantalla. A un lado, a la derecha. Vamos a por el segundo adjetivo. De manera que hemos hecho ya la selección por la anotación y vamos a hacer la selección ahora por el subcorpus. Espero no se haya perdido. Y hemos dicho novelas americanas, habíamos dicho argentinas. No me parece. Pues vamos a buscar en toda América porque me parece que no puedo bajar aquí. No puedo bajar aquí, no sé muy bien por qué, pero no me permite bajar. No, a ver. Suponemos que todo el mundo se da cuenta de la dificultad de lo que estamos haciendo, ¿no? Buscamos cualquier sustantivo seguido inmediatamente por cualquier adjetivo, seguido por cualquier adjetivo, cualquiera, y luego además que sea novela y que sea americana y que el sustantivo sea femenino y que... Era demasiada A ver si chulería, sale, a lo mejor, pero es posible. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a empezar otra No, vez. espera, que está por detrás. Le he dado a empezar otra vez, empezamos otra vez. Vamos a hacerlo al revés, vamos a seleccionar el subcorpus primero. Ha desaparecido. Hemos sido castigados. Por nuestro orgullo. Vamos a cerrar, vamos a volver a entrar. Bueno, vamos a hacerlo. Pues yo me voy a empeñar un poquito. ¿Sí, algunos? ¿Algunos? Me he ido a Chrome. Por si acaso se porta un poquito mejor. Aquí es donde entra lo que les decía yo hace un rato de que cuando funciona, que es casi siempre, ¿no? el corpus está en esta versión ya muy volcado hacia la gramática, no en el sentido de simplemente recuperar casos de una palabra o de un lema. Ahora el objetivo es, podemos olvidarnos de los lemas, lo que nos interesa son las clases de palabras y las categorías que se aplican a cada una de ellas, ¿no? De modo que podríamos recuperar, no sé, los casos de los imperfectos de subjuntivo en segunda persona de singular, pues porque a alguien le interesa eso, con independencia de los verbos a los que pertenezcan. Y en cambio, esas búsquedas podemos asociarlas a elementos que tienen que ver con el tipo de texto, con su procedencia, etc. Por ejemplo,
uso de determinadas formas de los tiempos del verbo en textos periodísticos, frente a lo que sucede en textos de ficción, si eso puede tener algún interés, o que no lo vamos a hacer, pero ¿de verdad se utiliza el futuro de subjuntivo en español todavía? Si se utiliza, ¿en qué zonas se emplea? De modo que podríamos buscar todos los futuros de subjuntivos e irnos no a esta pantalla, sino a la de estadística para tener inmediatamente una visión del tipo: hemos encontrado 432 casos y el 20% de estos casos está en textos españoles, un 5% en textos mexicanos, etcétera, etcétera. Esa es la gran... Yo los estoy entreteniendo, Sí, como ves, ¿no? Sí que he podido ir seleccionando por lo menos de la manera adecuada. Venga, porque se me acaba Sí. el discurso. Y yo creo que no vamos a arriesgar, lo vamos a dejar en textos de ficción. No voy a seleccionar novela, relato y teatro, pero ahí nos va a devolver todas las concordancias. Espero que se porte bien, yo creo que ahora ya sí, porque antes ha debido ocurrir algo porque ni siquiera... Ahí está. Ahí lo tenemos. Tenemos el sustantivo, arma secreta, favorita, letra azul manuscrita, contadora, pública, nacional, etcétera, ¿vale? Podríamos... Venga, vamos a las novelas. Estamos, no sé yo, porque son 50 casos solamente en 16 documentos. Pero sí, ahí los tenemos, ¿de acuerdo? O sea, son sustantivos de femenino, singular, doblemente adjetivados en novelas argentinas, lo que acabamos de decir, ¿no? Pero además de esta potencia, de la potencia que tiene este nuevo motor de búsqueda y todas las marcas que se han introducido detrás, podemos buscar lo que hacía referencia Guillermo Rojo hace un momento, las coapariciones. Sí. Las coapariciones. Vamos a buscar las palabras más frecuentes, vamos a hacer un estudio y vamos a investigar sobre cuáles son las palabras más frecuentes que pivotan alrededor de la palabra comida. Bueno, precocinado era bastante predecible, ¿no?, que apareciera, pero aparece comida chatarra como la segunda palabra más frecuente que aparece con comida. Podemos obtener las concordancias para saber por qué. Pues es comida chatarra. Comida chatarra, que es como se denomina en América, casi todas las concordancias están localizadas en América y es como se denomina en América la comida basura. Si buscamos además por la estadística nos devuelve que efectivamente comida chatarra es una forma utilizada sobre todo en América y también en España. Incluso las 3 concordancias que aparecen en España proceden de un diccionario de gastronomía que efectivamente nos explica que es un sinónimo de comida basura o comida chatarra. Y a partir de aquí, la imaginación y la necesidad son, la imaginación más que la necesidad, libres para que puedan ustedes realizar las consultas que consideren necesarias y que les sirva como herramienta de análisis lingüístico de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.